Dios les bendiga, amados hermanos. Nos gozamos de tener la oportunidad de un día más de compartir la palabra del Señor y nos gozamos de poder entrar a sus hogares y poder tener este tiempo de comunión. Este es un tiempo de congregarnos, pero virtualmente, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Así que me gozo, me alegro de que podamos unirnos de esta manera. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, para orar por la palabra del Señor, para que lo que se va a hablar hoy sea lo que el Espíritu de Dios quiere que se hable, que sea el Espíritu de Dios el que nos hable en esta noche. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque este día ha sido un día de bendición, un día de gozo, un día de grandes cosas que tú has hecho en tu pueblo, en la vida de cada uno, en lo individual, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque este es el momento de escuchar tu palabra, de escuchar esa enseñanza. Yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo tome mi vida, use mi boca, y que esa palabra que tú tienes para nosotros la des a través de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, dame esa unción, dame esa revelación, Señor. Que tu Espíritu Santo me use, Señor. Yo estoy a tu disposición, Señor. Anula toda palabra humana, todo pensamiento humano, y que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Que sea tu palabra explicada por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gloria a Dios. Para los que no saben, para los que están conectándose tal vez por primera vez, queremos decirles que hoy es un día, una noche de discipulado, es una noche de enseñanza. Hoy no estoy predicando, sino que voy a estar enseñando con la ayuda del Señor. Y vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Y como les decía, para los que se están conectando tal vez por primera vez, quiero decirles que ustedes pueden escribirnos ahí en comentarios, pueden hacer sus preguntas, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, pueden hacerla con toda confianza. Y hay dos maneras de responder. Una, respondiendo directamente ahí con los comentarios, o de lo contrario, también la otra forma es que me hacen llegar la pregunta acá, mis hermanos, y la respondemos verbalmente desde acá. Dependiendo del tipo de pregunta, veremos si se responde ahí en comentarios o la respondo yo acá directamente. Así que prepara tu cuaderno, prepara tu lápiz para tomar apuntes. Lo que se va a enseñar hoy es lo que está en la palabra. No son pensamientos humanos, no son ideas humanas, sino que es lo que dice la palabra. Así que vamos a hablar acerca de este tema que es el bautismo en agua. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, este versículo es el que nosotros tomamos como base para el tema de hoy, de que Jesús se bautizó antes de iniciar su ministerio. Jesús no necesitaba bautizarse, pero él dice para que se cumpla lo escrito en la palabra. Lo que está en la palabra debe cumplirse, debe obedecerse. Y nuestro Señor Jesucristo puso el ejemplo de ser obediente, de bautizarse. Entonces estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y llega Jesús para ser bautizado. Entonces el Señor nos deja hay dos mandamientos, dos mandatos de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en la Biblia. Uno de ellos es el bautismo. El primero que debe obedecerse es el bautismo y el segundo, la Santa Cena. El bautismo es inmediatamente uno recibe a Cristo en su corazón, de una vez debe bautizarse. Cuando hablamos de bautismo, eso está
tipificado en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 14, verso 30 y 31, dice la palabra del Señor: en aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Hemos enseñado que Egipto representa o tipifica al mundo. Egipto es figura del mundo. Y cuando Dios saca a su pueblo de Israel, lo saca de Egipto, es como cuando a nosotros nos sacó del mundo. Claro, seguimos viviendo en el mundo, pero no somos de este mundo, porque ahora nosotros somos de otra ciudadanía, somos del reino de los cielos. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, entonces viene el Señor y nos sacó de ahí. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Egipto tipifica al mundo y Israel tipifica a la iglesia, quiere decir que la iglesia salió de Egipto y solo salió de Egipto y cruza el Mar Rojo. Lo primero que cruza, lo primero que hace al salir de Egipto es cruzar el Mar Rojo. Ellos estaban parados ahí y vieron al enemigo que se les acercaba, a Faraón y su ejército, que venían a pelear contra ellos, venían otra vez a llevárselos de regreso. Y entonces el pueblo de Israel está en una decisión. ¿Qué hace? ¿Espera que Faraón y su ejército llegue y se los lleve de regreso o cruzan el mar? Y eso de cruzar el mar, eso les dio la libertad a ellos. Es una libertad que ellos adquirieron de esa persecución. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice el apóstol Pablo escribiendo, dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice el verso 2: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, por eso digo que cruzar el Mar Rojo tipifica el bautismo en agua que nosotros practicamos ahora en el tiempo de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Ellos se bautizaron, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, sus enemigos se murieron. Eso es una gran bendición, porque cuando ellos se metieron al mar, ellos lo cruzaron en seco, pero ellos se metieron al mar y pasaron del otro lado. Cuando pasaron del otro lado, el enemigo dice: los vamos a seguir, pero no pudieron pasar y se murieron todos, se ahogaron todos. Dice la palabra que Faraón y su ejército murieron ahogados en el mar. Gloria a Dios, porque entonces nosotros salimos del mundo. Lo primero que debemos de hacer es bautizarnos, porque el mundo va a querer venir y llevarnos de regreso. El enemigo va a querer destruirnos, pero cuando nosotros nos bautizamos, tenemos esa gran bendición que nuestros enemigos, muchos de los enemigos, no resisten el agua y se mueren. Entonces, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso 36. Aquí nos da un ejemplo del bautismo ya en el Nuevo Testamento. Dice la palabra, Hechos capítulo 8, verso 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, para ponerte darte la idea de lo que estaba sucediendo ahí, Felipe es un discípulo y se le aparece el Espíritu Santo a Felipe y le dice: mira, ve al camino del sur, ve allá a tal lugar, ahí vas a ver a un etíope que va en un carruaje, ve para allá. Y entonces Felipe obedece y va por ese camino y se encuentra con el eunuco, el etíope, que va en su carruaje y Felipe se le acerca y empieza a escuchar, se da cuenta que está leyendo
el rollo, está leyendo la Biblia, está leyendo el libro de Isaías. Y entonces Felipe se le queda viendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces se pusieron a hablar y el asunto es que Felipe se sube al carruaje del eunuco y Felipe le empieza a explicar las escrituras desde Isaías, desde el pasaje que él estaba leyendo. Y le fue explicando hasta el tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces una vez él le ha explicado la palabra, él creyó en Jesucristo. Y entonces llegan a un lugar y miran ahí un poco de agua, tal vez un río, una poza de agua. Y el eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acabo de recibir a Cristo, pero yo quiero bautizarme. ¿Qué impide? ¿Hay algún requisito que debo llenar para bautizarme? Y algunos hermanos nos han preguntado lo mismo a nosotros. Nos han dicho, pastor, ¿cuándo van a dar clases para bautismos? Pastor, ¿y qué tengo que hacer para bautizarme? Según la palabra, lo único que tenemos que ver para que tú te puedas bautizar es, ¿crees en Cristo Jesús? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Si es así, de una vez va al bautismo. Porque así fue el pueblo de Israel. Salió del mundo, salió de Egipto. Y lo primero que tuvo que hacer fue bautizarse en el mar. Y después vemos este ejemplo en el Nuevo Testamento que Felipe solo salió, solo recibió a Cristo, solo creyó en Cristo. Y le dijeron, pues aquí te bautizamos. Felipe ahí lo bautizó. Y podemos seguir hablando, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando, él decía, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Entonces se arrepentían y de una vez al agua. Ese es el sistema, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que dice la palabra. Y yo quiero decirte que la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. Esa palabra baptizo significa dejar abrumado, completamente mojado. Significa bautismo, bautizar, significa lavar, pero tiene otra implicación, significa teñir. Esa palabra baptizo se deriva de otra palabra griega que es la palabra baptista. Y dice acá que esa palabra baptista es el proceso de sumersión e inmersión. Ya vamos a explicar lo que es sumersión e inmersión. Pero la forma correcta de ser bautizado es sumergirse totalmente en el agua. Una persona que quiera bautizarse, no es cuestión de le voy a echar un poquito de agua en la cabeza, le voy a rociar agua en el cuerpo. No se trata de eso. Porque bautizarse viene de la palabra que significa teñir. En aquel tiempo, la gente, todavía en este tiempo tiñen ropa, pero para teñir una prenda hay que meterla completamente en la tinta, en el agua que contiene la tinta. No es cuestión de la voy a salpicar. Si la quieres teñir bien, tienes que meterla bien y después sacarla. Entonces, de esa palabra, de esa idea de teñir, viene la palabra bautismo. Quiere decir que nosotros nos vamos a bautizar para que tomemos el color de Cristo. Entonces, eso es lo que significa bautismo. Significa teñir completamente. Significa, dice ahí, sumersión e inmersión. Pero quiero que veamos esta definición. Sumersión, según el diccionario enciclopédico Vox, sumersión significa, dice acá, que es la acción y efecto de sumergir. Es un mecanismo, óyeme bien lo que significa sumersión. Es el mecanismo de muerte ocasionado por inmersión bajo el agua. Ahora, aquí nos hacemos bolas por las palabras. Pero dice que es el mecanismo de muerte ocasionado por la inmersión bajo el agua. Inmersión es meterte dentro del agua.
Inmersión es meter algo, meter un cuerpo dentro del agua. Pero inmersión puede meterse parte o todo. Sumersión significa meterlo completamente. Entonces, sumersión es como cuando quieren matar a alguien pero lo quieren ahogar. Le meten la cabeza dentro del agua para matarlo. Dice acá que sumersión es el mecanismo de muerte ocasionado por la inmersión bajo el agua. Entonces te voy a meter bajo el agua para matarte. Pero es por la sumersión. Y la inmersión, dice ocasionado por inmersión. Inmersión es completamente. Sumersión es morir bajo el agua. Inmersión es completamente bajo el agua. Entonces son dos palabras que al final significan lo mismo. Significan meterte completamente en el agua. Pero significa morir. Me voy a meter al agua para morir. Para morir a mis deseos, para morir al mundo, para morir al pecado. Entonces, bautizarnos es meterte completamente bajo el agua. No es cuestión de medio me meto, no, meterte completamente. Llegar al fondo, eso es lo que significa. Entonces, ya entendiendo esto, ya vimos la palabra, te la voy a repetir para que puedas captar la idea. Inmersión. Inmersión es meterte dentro del agua, ya sea parte o completamente, para morir bajo el agua. Eso es inmersión. Pero para morir por medio de la sumersión. Y la sumersión lo que te va a decir es meterte completamente. Entonces la idea es, volvemos a lo mismo, bautizo. Es teñir. Es meterte completamente para que todo tu cuerpo agarre el color de Cristo. Teniendo esas bases, lo que significa ser bautizado, y ahí podemos hablar entonces otra cosa. ¿Cuál es la edad correcta para bautizarte? ¿Podemos bautizar a niños recién nacidos? Definitivamente no. Cuando vemos nuestro Señor Jesucristo tenía alrededor de 30 años cuando Él fue bautizado. Juan el Bautista estaba bautizando y los que llegaban allí eran adultos. Y Él les decía, arrepentíos y bautícese cada uno. Un niño no se puede arrepentir porque no tiene la capacidad de razonar y de saber lo malo y lo bueno y decir, soy pecador y necesito bautizarme. No. Entonces, el bautismo es para alguien que ya tiene conciencia de lo bueno y de lo malo y que ya se puede arrepentir. Primero tiene que venir el arrepentimiento y después el bautismo para poder llevar a cabo esto. Entonces ahora yo quiero llevarte podríamos decir, a un subtema. Quiero que veamos los beneficios del bautismo en agua. Ya vimos quiénes se bautizan. ¿Quiénes se bautizan? Los que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cuándo deben hacerlo? Inmediatamente después de haber recibido a Cristo en su corazón, de haberse arrepentido, de haber confesado sus pecados. Inmediatamente después a bautizarse. ¿Qué tienen que hacer? Pues saber, dice ahí, ¿crees en el Señor Jesucristo? Pues hazlo. Bueno, entonces ahora vamos a ver los beneficios del bautismo en agua. Y cuando hablamos de beneficios, pues dice Hechos capítulo 2, verso 38. Estos beneficios están facilitos, así que los vamos a terminar rápido. Dice Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Acá podemos ver nuevamente cuándo se puede uno bautizar. La clave es, primero te tienes que arrepentir. Pero regresando al tema, a los beneficios del bautismo. Dice entonces, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ser bautizado? El primer beneficio, diríamos, no que tengan un orden, sino que el primero que les tengo acá. ¿Cuál sería el primer beneficio
del bautismo en agua. Y ahí lo tenemos. El primer beneficio es perdón de pecados. Perdón de pecados. Por medio del arrepentimiento y el bautismo, Dios perdona nuestros pecados. Porque cuando nos bautizamos, somos purificados y limpiados. Entonces, el primer beneficio, perdón de pecados, claro, no es simplemente el bautizarse, sino conlleva arrepentimiento primero y luego el bautismo para poder alcanzar. Entonces, tenemos ahí perdón de pecados como primer beneficio. Cuando hablamos de perdón, nos estamos refiriendo a la palabra griega aphesis. Aphesis significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe ataduras. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, somos libres. Somos libres del pecado. El pecado nos tenía prisioneros, éramos esclavos del pecado, pero el bautismo, gloria a Dios, porque si nos bautizamos, podemos romper esas ataduras que teníamos con el pecado. Por eso muchas personas, cuando se han bautizado, han contado sus testimonios. Dicen, podría parecer alguien, hemos escuchado testimonios de eso, decir, a mí me gustaba fumar. Y por eso no me quería bautizar, pero y cuentan en los hermanos, dice, pero me convencieron de que me bautizara. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo dejar el vicio del cigarro. Y me bauticé. Y después del bautismo ya no me gustó el cigarro. Porque tal vez era una atadura que tenía. Y el Señor viene y rompe esa atadura a través del bautismo. Entonces el bautismo tiene esa gran bendición que viene a perdonar nuestros pecados, pero a liberarnos. Entonces dice 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de que perdón, cuando decía ahí, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes para alcanzar el perdón de vuestros pecados. Esa palabra dijimos que significa libertad. Libertad del cautiverio del pecado. Y ahora acá dice en 1 Corintios 10, 2 que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces esa palabra libertad, porque fue lo primero que el pueblo de Israel encontró al salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Al cruzar el Mar Rojo, ellos se bautizaron, pero el bautismo encontraron la libertad de sus enemigos. Y entonces esa palabra libertad viene de la palabra griega eleuteria. Y esa palabra eleuteria significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Es que nosotros cuando estábamos en el mundo, nuestros placeres era el pecado. Tal vez algunos no, pero la mayoría. Nos gozábamos, nos deleitábamos en pecar. Pero luego venimos a Cristo y Cristo nos liberó. Y ahora nos deleitamos en otras cosas que al Señor le agradan. Entonces alcanzamos esa libertad de ser libre, de vivir conforme a nuestros placeres. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Entonces viene el Señor y nos redime, nos rescata, nos compra. Dice, sabiendo que no fuisteis rescatados de nuestra manera vieja de vivir, explicándolo de esa manera, de nuestra forma de vivir, pero esa forma pecaminosa, esa vida que teníamos antes de venir a Cristo, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos o rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Es que nuestros padres nos heredaron a nosotros.
pecados de ellos. Y eso es muy fácil de verlo, por ponerles ejemplos así facilitos, ejemplos bien claros. Un papá que era borracho se lo puede heredar a un hijo y este hijo seguir siendo borracho. Pero al venir a Cristo y ser bautizado, esa herencia del Padre puede ser rota, puede terminar, porque el bautismo nos da esa libertad. Entonces, yo puedo decirte que el beneficio número 2 del bautismo en agua es libertad de la esclavitud. Libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las herencias que nuestros padres nos pudieron haber dejado. Herencias. Hemos visto cómo el papá era mujeriego, el hijo salió igual. Herencias ancestrales, pero que se puede romper. Se puede romper en el nombre de Jesús. Si tú tal vez estás esperando a bautizarte hasta que cambies, déjame decirte, por tu propia fuerza no lo vas a lograr. Te va a costar mucho. El que te puede ayudar es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios te puede ayudar y una de las formas es el bautismo. Hay otras razones por qué el bautismo te ayuda y eso, si sigues el tema, vas a ver al completar los beneficios del bautismo, vas a ver que hay otras razones por qué podemos nosotros ser libres de la esclavitud del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira, nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Entonces Él murió. Él murió. Y dice acá, no lo digo yo, no lo dijo mi pastor, lo dice la palabra. No lo dijo ningún hombre, ningún líder, lo dice la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, somos muertos juntamente con Él. Ahora bien, si el pecado tenía dominio sobre mí y yo muero, al morir soy libre. Al morir soy libre. Eso lo podemos ver también fácilmente en un matrimonio, por ejemplo. Está casado. Al morir, libre de ese matrimonio. Alguien está en una cárcel. Al morir, lo tienen que sacar de la cárcel. Ya es libre. Muerto pero libre. Entonces, acá dice la palabra que nosotros al bautizarnos somos muertos juntamente con Cristo. Esa palabra muerte es la palabra griega thanatos y significa separación del alma del cuerpo. Se hace una separación, el alma por un lado, el cuerpo para el otro, y entonces dice, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. Entonces, muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos juntamente con Cristo. Y cuando morimos juntamente con Cristo, entonces dice que volvemos al polvo. Ahora bien, ¿esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa que nos bautizamos y morimos juntamente con Cristo? Dice ahí, debilitamiento del viejo hombre.
nuestra vieja naturaleza, nuestra vida antigua, nuestra vida llena de pecado, nuestra vida antes de venir a Cristo, esa naturaleza humana que teníamos de pecado, de tantas cosas malas, esa naturaleza se debilita. Ese hombre pecador se debilita. Entonces el tercer beneficio que podemos decir acerca del bautismo en agua es el debilitamiento del hombre viejo. Y me han pasado una notita acá acerca de una pregunta. Dice acá, ¿un familiar se puede bautizar por alguien que murió? Realmente tendríamos que ver por qué razón no se bautizó. No es simplemente... tenemos cierto respaldo en la palabra que el apóstol Pablo habla acerca de bautizarse por los muertos. Y podría, porque es un levirato. Esa es la ley del levirato. Y podría alguien bautizarse por un muerto, por un familiar, un papá, por el hijo, por la mamá, o por un hermano. Pero habría que estudiarlo. Si realmente, ¿por qué realmente no se bautizó? Tuvo la oportunidad de bautizarse y no lo hizo. No voy a decir yo, me voy a bautizar por mi hermano porque mientras estuvo vivo, ese nunca se quiso bautizar. Ahí no se puede. Ahí no se puede. Pero por ponerte un ejemplo, hay alguien hospitalizado y en el hospital recibió a Cristo en su corazón. Y tal vez te dijo, supongamos, es una señora que está grave en el hospital, su hijo es cristiano, pero la señora no. Y la señora está en agonía en el hospital y llega su hijo a visitarla y el hijo le dice, mamá, mira, tenés que saber, tenés que reconocer que todos somos pecadores y le habla del mensaje de la salvación y la señora dice, sí, mijo, yo ya entendí, mijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón y recibe a Cristo y ahí le dice la mamá, mijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Mamá, ahora solo salís de aquí y te bautizás, mamá, porque es un mandato del Señor. Y la señora le dice, sí, mijo, yo te prometo que cuando salga de aquí me bautizo. Y al otro día se muere. El hijo podría decir, bueno, yo me voy a bautizar en nombre de mi mamá porque ella lo quería hacer, pero no tuvo oportunidad. Entonces, no en todos los casos se podría hacer. Alguien que tuvo la oportunidad de hacerlo y no quiso hacerlo, va a ser juzgado porque no quiso hacerlo. Va a ser juzgado. ¿Sabes cuál es el pecado de no bautizarte? Porque realmente alguien que no se bautiza está en pecado. Te lo aseguro. Por lo menos hay un pecado que se comete cuando no se bautiza. ¿Cuál sería? A ver si alguien me ayuda ahí. Les voy a dar unos 2 minutos para que me digan, para que ustedes participen, mis amados hermanos. ¿Cuál sería el pecado que se comete cuando uno no se bautiza, cuando uno no se quiere bautizar? Bueno, mientras me dan la respuesta, yo quiero avanzar con el siguiente beneficio del bautismo en agua. Dice Romanos capítulo 6, verso 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Bueno, aquí ya te estoy llevando avanzando un poco más, porque dijimos que gloria a Dios porque somos libres del pecado cuando nos bautizamos. Somos libres del pecado. Alguien muerto ya no peca. Entonces, dice que el bautismo en agua dice que morimos juntamente con Cristo. Cuando nos bautizamos en Cristo, morimos juntamente con Él en su muerte.
Entonces morimos. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. No que ya no pequemos, sino que el pecado ya no tiene autoridad. Ya no tiene potestad, ya no tiene la misma fuerza que podría tener sobre cuando uno está vivo. Entonces dice acá, por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte. Mira, morimos al pecado. Luego, cuando somos bautizados, también somos sepultados. Es que por eso es que no es cuestión de solo salpicar ahí, echar un chorrito de agua en la cabeza. Porque sepultar es bajo tierra, desaparecer. Eso es sepultar, quedar enterrado. Entonces cuando nosotros nos bautizamos, nos metemos al agua. El agua nos cubre. Ahí abajo estamos sepultados. Ahí somos sepultados juntamente con Cristo. Pero mira lo que dice acá. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el cuarto beneficio de ser bautizado en agua es que somos sepultados. Espero que tengas ahí en mente, que tengas apuntado, escrito ya los beneficios. Pues ya llevamos 4. A ver si te recuerdas de los otros 3. Bien, al final vamos a hacer un repaso. Pero ahorita somos sepultados. Somos sepultados. También en este mismo verso de Romanos capítulo 6, verso 4, encontramos otro beneficio. En este mismo verso encontramos 2. Dice la palabra: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Tú quieres resucitar? ¿Quieres resucitar? Así como Cristo resucitó, así vamos a resucitar nosotros. Pero dice que pero nosotros tenemos una resurrección desde ahorita. Desde ahorita. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando estaba haciendo estas presentaciones, se me vino una idea que en un ratito se me volvió a ir otra vez. Porque quería buscar una imagen de alguien que está viendo una novedad. ¿Cómo podría ser la imagen de alguien que está viendo una novedad? Se queda con la boca abierta. Ya creo que no lo puedo creer. Entonces, novedad de vida significa que nosotros resucitamos para que andemos. Esa novedad de vida para mí sería como aquel verso que dice que para que nosotros somos para vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Son novedades. Novedades es algo nuevo, algo que yo no lo había visto y ahorita lo veo. Algo que no me lo imaginaba y lo estoy viendo. Novedad de vida. Te bautizas para vivir en novedad de vida. No una vida, como dice aquel, aquí jalando la carreta, ni que jalando la carreta, aquí de novedad. Con la novedad de que algo grande, algo bueno me sucedió. De victoria en victoria, de poder en poder. Para eso somos bautizados en agua. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya te lo dije, ¿verdad? El beneficio número 5. Resucitados para andar en novedad de vida. No sé si alguien ya respondió a la pregunta. Ya, hermana Verónica, hermano Gerson y hermano Juan Pablo dicen que es desobediencia. Exacto.
Si tú no te bautizas, estás en desobediencia y la desobediencia es pecado. Entonces, cuando uno se bautiza, deja de ser desobediente en cuanto a este mandato. Por eso es un mandato. Un mandato no se discute, se obedece. Y el que no lo hace, su pecado es desobediencia. Qué bendición que mis hermanos hayan contestado bien esa pregunta. Correcto. Entonces dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escucha bien. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Entonces, el bautismo no nos quita las inmundicias de la carne, pero nos genera, nos da una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo te puedo explicar lo de la conciencia? Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que nosotros teníamos cauterizada la conciencia. Una conciencia llena de callos. Una conciencia que no siente. Hace lo malo y le da igual. Pero cuando tú vienes a Cristo y te bautizas, después de que tú eres bautizado y de repente quieres hacer algo malo, hay algo que te dice aquí adentro: eso no me gusta. Eso no me gusta. Y tú dices: pero si yo antes disfrutaba haciendo esto y ahora lo hago, pero me siento mal. Tu conciencia fue transformada. Podríamos decir, antes no tenías conciencia, ahora tienes conciencia. Ahora estás consciente de lo que estás haciendo. Ahora sabes qué es lo malo y qué es lo bueno. Y tu corazón dice: no, yo no puedo hacer esto. Por eso es que el cristiano ya no sirve para pecar. El que se arrepintió de verdad y fue bautizado, ese ya no sirve para pecar. Es que nosotros ya no somos buenos para pecar. Antes éramos buenos para mentir y todo el mundo nos creía nuestras mentiras. Ahora decimos una mentira y dice: estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Se te nota. Ya no podemos. Nuestra conciencia, que ha sido cambiada por una buena conciencia, ya no nos deja. Entonces, el sexto beneficio sería una buena conciencia. Mateo capítulo 28, verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos? No es cómo vamos a ser, sino hacer. ¿Cómo los vamos a hacer? Bautizándolos. Tú te vas a convertir en discípulo bautizándote. ¿Quieres ser discípulo? Lo primero, bautízate. Todo discípulo debe bautizarse. Pero todo el que ha recibido a Cristo en su corazón, que se bautice. Ya recibiste a Cristo, bautízate. Ya te bautizaste, pues comienza a ser un discípulo. Búscate un maestro. Sigue a un maestro. Aprende la palabra. Aprende de tus líderes. Aprende. Pégate a tu pastor. Pégate a tu líder. Y sé un discípulo. El discípulo es aquel que aprende, se sujeta, obedece, hace la palabra. Entonces, número 7. Ya vamos a terminar. Miren qué rapidito vamos. Rapidito va, pero la hora ya va llegando también.
El beneficio número 7 del bautismo en agua es convertirse en discípulos. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 3. Dice la palabra: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ya lo habíamos visto, pastor, van a decir. Sí, cuando nos bautizamos también participamos de su muerte. Pero mira lo que dice el verso 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, pero no nos quedamos ahí. Nosotros salimos del agua. Y al salir del agua, somos semejantes en su resurrección. Es que, hermano, el que no quiere bautizarse, perdón, hermano, pero no va a participar de esa resurrección que habla Tesalonicenses 4:17. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no te bautizaste, no vas a participar de esa resurrección. Porque el que te da el pase para esa, yo no digo que no vas a resucitar. No vas a resucitar en esa resurrección de los muertos en Cristo. Resucitarán primero. En primer lugar, porque estabas en desobediencia. Segundo lugar, porque dice la palabra que este bautismo te hace semejante a Él en su resurrección. Te lo vuelvo a leer para que veas que no soy yo el que lo estoy diciendo. Es la palabra. Dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte? ¿En el bautismo? Fuimos unidos en la semejanza de su muerte. Fuimos sepultados como Él fue sepultado. Y entonces dice acá: ciertamente. Ciertamente es como, no me lo discutas, así es. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Cuál sería el octavo beneficio del bautismo? Participar de la resurrección. Participar de la resurrección. Y este sería el último beneficio. Habrán más, pero son los más importantes estos 8 beneficios del bautismo en agua. Y yo no sé si tienes preguntas. Vamos a hacer un repaso de los 8, porque quizás no sé si te recuerdas de los 8 beneficios, sin leer tus notas, por supuesto. Hagamos un repaso de lo que es el bautismo en agua. Nuestro versículo base, Marcos capítulo 1, verso 9. La segunda parte del versículo dice: Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es el ejemplo que tenemos de su bautismo. Él dándonos el ejemplo, porque así tiene que ser. El primer beneficio que encontramos del bautismo sería el perdón de pecados. Eso lo dice la palabra: bautícese cada uno para recibir el perdón de vuestros pecados. El otro beneficio sería la liberación o la libertad de esclavitud, libertad de la esclavitud. Número 3, debilitamiento del hombre viejo. Número 4, sepultados.
sepultados. Número 5, resurrección para andar en novedad de vida. Ahí resucitamos, salimos del agua. Es que somos bautizados, en el bautismo morimos, ahí en la muerte se debilita el hombre viejo, somos sepultados, después como figura de la resurrección salimos del agua, somos resucitados para andar en novedad de vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué bendición saber que el bautismo tiene esos beneficios. Cuando nos bautizamos, obtenemos una buena conciencia. Número 7, para convertirnos en discípulos. Y número 8, para participar de la resurrección. Ahora, amado hermano, tal vez alguien se preguntará a sí mismo y dirá, cuando yo me bauticé, yo no sabía que existían esos beneficios y yo no los obtuve porque no sabía. Yo no sé si alguien lo ha pensado de esa manera. Yo me bauticé y yo no sabía que estaba siendo libre de la esclavitud. Yo no sabía que ahí se estaba debilitando el hombre viejo. Yo no sabía que ahí estaba siendo sepultado. Y como no lo sabía, no valió todo eso. Mira, aquí tengo un cheque. Digamos que es un cheque. Digamos que este cheque es por el valor del bautismo. Entonces, en este cheque están las recompensas. Y está hecho a tu nombre. Está firmado. Y cuando tú te bautizaste, te dieron el cheque. Esto es como que le demos un cheque a alguien que no sabe leer. Entonces tenemos estos beneficios de cuando alguien se bautiza, recibe estos beneficios. Le dieron su cheque, pero equivalente a no saber leer, no sabía que tenía sus beneficios. Tenía el cheque, pero no sabía lo que decía el cheque. Hoy aprendiste que en el cheque que te dieron el día que te bautizaste, tienes todos esos beneficios. Imagínate, te dan a ti un cheque con el valor de $10,000. Y entonces ahí está a tu nombre. Ramsés V. Está tu nombre. $10,000. Te lo dieron el día que te bautizaste, pero no podías leerlo. Y hoy te das cuenta que tienes un cheque por el valor de $10,000. ¿Qué tienes que hacer? Ahora que ya sabes, pues vas al banco y lo cobras. Entonces, tal vez cuando tú te bautizaste no te explicaron todo esto. Y te bautizaste, pero hoy ya sabes que tienes esos beneficios. Cobra el cheque. Ahora que ya sabes, cobra el cheque. Ahora que ya sabes, disfruta de esos beneficios. Entonces, y si tú no te has bautizado, ¿cuál es la orden del Señor? Que lo hagas. ¿Qué requisitos hay para bautizarte? Decía, primero, que te arrepientas. Eso significa que recibas a Cristo en tu corazón. Y número 2, bueno, ya lo recibiste, ya crees en Cristo, ya sabes lo que es el mundo y lo que es Cristo, ya te arrepentiste de tus pecados y entregaste tu vida a Cristo. Entonces ahora, bautízate. Bautízate. Y qué mejor que ya conoces los beneficios. Qué bendición, mi amado hermano, el bautismo. Solo con el hecho de saber que el bautismo, me muero, me sepultan,
Salvo el agua resucito para una novedad de vida. El pecado, el mundo perdió su autoridad sobre mí. Por eso dice debilitamiento del hombre viejo, libertad de la esclavitud, perdón de pecados. Con esos beneficios son bastantes. Y que resucitemos a una novedad de vida. Qué gran bendición, mi amado hermano. Una nueva conciencia. Ahora entiendo por qué mucha gente no puede dejar el pecado y dicen es que no me quiero bautizar porque no puedo y no puedo. O sea, si no se bautiza no lo va a lograr. Entonces, hermanos, es tiempo de que también nos convirtamos en discípulos del Señor y participemos de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay alguna otra pregunta más que podamos responder acá o... Sí, amor. Bueno, yo... dice hermana Margarita Calo, dice, padre, si no mal recuerdo, también se obtiene el galardón, que es el arrebatamiento. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que definitivamente, cuando hablamos de resurrección, cuando hablamos acá de participar de la resurrección, es participar del arrebatamiento. Pero no significa, yo ya me bauticé y ahora ya tengo la seguridad de que voy a ser arrebatado. No. ¿Es uno de los requisitos? Sí, es uno de los requisitos. No es para todos, porque el ladrón de la cruz, él no tuvo tiempo para bautizarse y no por eso lo iban a dejar. Sin embargo, alguien ya se bautizó y dice, ahora puedo vivir como quiera porque ya estoy bautizado. No. Ese galardón del arrebatamiento incluye fidelidad en todo. En todo. Entonces, puede ser fiel en bautizarse, pero si después no tiene buena comunión con el Señor, no se arrepiente de sus pecados que comete después, todo eso va a provocar que no sea arrebatado. Pero sí, tienes razón, es parte. Es parte. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay. Gloria a Dios. Digo gloria a Dios porque espero que sí me di a entender. La verdad que es un tema sencillo, pero muy bonito. Muy bonito porque al ver acá los beneficios que hay del bautismo, pues digo yo, gloria a Dios. Así sí vale la pena bautizarse. Y sobre todo que al bautizarnos estamos en obediencia con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar para sellar esta palabra que es sellada en tu corazón y que también tú puedas enseñarla a aquellos que no la conocen. Cuando hables con alguien y sabes que no se ha bautizado, dale esta palabra. Dile, el Señor dejó un mandato, dejó 2 mandatos, el bautismo y la Santa Cena, pero te quiero hablar del bautismo, dile. Y explícale los beneficios del bautismo, lo que significa ser bautizado. Así que oremos, bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos beneficios, por esas bendiciones que alcanzamos al ser bautizados, Señor. Yo te suplico, mi Dios bendito, que esta palabra sea sellada por tu Espíritu Santo en el corazón de cada hermano. Que se haga rema, Señor, en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.